Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos aprendiendo siempre la palabra del Señor. Hay algo que tenemos que aprender, hermanos. Si estamos estudiando la palabra del Señor, no es solamente para conocimiento, sino es para la edificación de nuestro espíritu. La palabra de Dios tiene que ser para edificarnos, para que nos edifique. Amén, Así Señor. que en esta mañana usted sea edificado con la palabra del Señor en su vida espiritual. Pero antes vamos a orar al Señor, pedirle Amén. que Dios nos guíe en todo momento. Padre bendito, por favor, Dios mío, guíanos en en este estudio de tu palabra, en eso de meditar en estos pasajes. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te bendecimos, te honramos a ti. Amén, sí, Amén Señor. y amén. Oh, Muy bien, estamos viendo el primer libro a los Reyes, capítulo 5, hemos estado viendo donde Salomón hace preparativos para la edificación del templo. En el capítulo 6 ya vemos la construcción del templo de que Salomón había edificado con bastante gente, con todas las personas que estaban colaborando. Luego en el capítulo 7, habíamos quedado en el capítulo 7, y Salomón sigue en la edificación, primero de su propia casa. Había edificado su casa en 3 años, y la terminó, dice, toda en 3 años. Luego, asimismo, edificó la casa del bosque. Miren, hermanos, cuánto había hecho, ¿no? Hizo una casa en el bosque del Líbano que tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura, wow, y era bastante lo que había excelente, edificado. grande. Había hecho con hileras, con ventanas, con puertas. Le había puesto un pórtico en las columnas. Había hecho un pórtico del tronco que había de juzgar. Bueno, también había hecho dentro en este lugar que había edificado, había hecho un pórtico con un propósito. El propósito era tenía que tener un lugar, un trono, un lugarcito, tal vez un sillón, para juzgar. Miren, ahí se sentaba Salomón y juzgaba al pueblo. El pórtico del juicio, así lo había conocido. Lo había cubierto de cedro, del suelo al techo. Miren, hermano, estaba bien hecho el lugar para poder, cuando había alguien que necesitaba presentar sus quejas, o recibir un juicio de Dios, ahí estaba Salomón sentado en ese lugar. Y la casa en el que moraba en otro atrio dentro del pórtico también. Salomón también había edificado una casa a la hija de Faraón, que era su esposa, que la había tomado por su esposa. Le hizo una casa grande. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas. El cimiento era de piedras costosas. Era también, dice, todo el atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas. Miren qué construcción, ¿no? Una cosa tremenda. No puedo decirle con exactitud si esos lugares existen todavía en, en Jerusalén. No sé si decir, porque el templo no existe. En este momento no hay el templo de Salomón. Ha sido destruido primeramente por Nabucodonosor, después vinieron inclusive en el año 70, ¿no? El ejército de los romanos también destruyó y hizo estragos. Todo eso, ¿no? De una manera terrible. Por eso hoy en día no existe más. Hiram, ¿quién era Hiram? Aquí nos habla también, a partir del versículo 13 nos dice de que Hiram era, era el rey de Tiro, ¿no? Él tenía, dice, venía de la tribu de Neftalí. Su padre trabajaba en bronce, era de Tiro. Hiram dice que era un hombre muy especial, tenía una sabiduría, una inteligencia, era ciencia en toda obra de bronce, o sea, era un artífice haciendo esta obra. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Hemos oído hablar, ¿verdad?, de las copas, de los utensilios, inclusive de los candeleros. Dice que este hombre hizo todo eso.
Vació 2 columnas de bronce, dice. Hizo también capiteles. Había trenzas de madera. Hizo también hileras de granadas alrededor de la red, capiteles que estaban sobre la columna. Tenía también los capiteles. Estas columnas erigió en el pórtico del templo cuando hubo alzado la columna. Y puso, dice, en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Hizo fundir. O sea, este Hiram realmente hizo muchas cosas en el templo, ¿no? Y era un rey fenicio, miren qué tremendo, ¿no? Era alguien que estaba trabajando para el rey Salomón y estaba haciendo la obra. Y inclusive dice que hizo una especie de un mar. Cuando dice de mar es seguramente un piso brillante. En su borde alrededor tenía, dice, calabazas, que había unas bolas con calabazas, cada codo que tenía el mar. O sea, una descripción única. Yo creo que algún día se va a construir estos lugares, ¿no? ¿No? Bueno, ahí yo creo que el pueblo de Israel va a llegar a tener ese lugar, porque ellos esperan, ellos anhelan. Como le decía, solamente está la mezquita de Omar, ahí, de los musulmanes, está ahí, a la par tendría que ser el templo de Salomón. Y hizo también, dice, bases de bronces que tenían una longitud. Estas bases eran unos tableros, los cuales estaban entre las molduras. Todo eso había edificado Hiram, ¿no? También le había puesto unas ruedas, miren qué tremendo, ¿no? Así hizo. Dice que le había puesto unas ruedas que hacían que se mueva como le decía, ¿no? Lo que había hecho una especie de un piso brillante y eso se movía. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes debajo de las ruedas. Hacían la misma, la altura de cada rueda era de un codo. Bueno, son detalles, ¿no? que se menciona, que de alguna forma en este momento nosotros no podemos pensar y decir, así había sido y así tiene que ser un día, así se va a hacer. No sabemos exactamente, ¿no? Solamente Dios sabe qué es importante. Es importante el templo donde se adora y se honra a Dios, ¿no? Hizo también 10 fuentes de bronce, cada cual contenía 40 batos, cada uno era de 4 codos, colocó a sí mismo, dice, y así hizo muchas cosas. Asimismo Hiram, dice en el capítulo 7, versículo 40. Hiram dice, fuentes y tenazas y cuencos. Terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas, los capiteles redondos, 400 granadas para las redes, 10 bases para las fuentes sobre las bases, un mar con 12 bueyes debajo del mar, calderos, paletas, cuencos, utensilios que Hiram hizo el rey Salomón. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán. Miren, hermanos. Ese bronce era bronce fundido, ¿no? El bronce es una aleación, ¿verdad? Es una aleación del cobre con el plomo. Es una aleación el bronce. Y por eso es bastante duro el bronce. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre los cuales estaban, mire, la mesa de los panes de la proposición también los hizo. Porque ya en el tabernáculo de Moisés había todo esto, ¿no? Pero aquí hizo 5 candeleros, mire, ya no era un solo candelero, ¿no? Eran 5 candeleros de oro, dice el verso 49. De oro purísimo, a la mano derecha, otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas. Asimismo dice que hizo los cántaros,
despabiladeras, tazas, cucharillas, incensario de oro purísimo, el incensario donde se ponían el incienso para que es tipo de las oraciones. También el oro de los quinceales en las puertas, en la casa adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así terminó, dice, la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado: plata, oro, utensilios, depósito, toda la tesorería en la casa de Jehová. Y todo ese oro, queridos hermanos, con la invasión de estos pueblos vecinos, terminó, hermanos, y ya no, bueno, ya no hay nada de eso. Entonces, hasta ahí vemos todo lo que dice el capítulo 7, ¿no? Sí. En realidad, todo hizo Salomón a través de Hiram, aquel varón que tenía esa destreza para manejar el bronce y preparar todo eso, ¿no? Ahora en el capítulo 8, podemos ver muchos pasajes más en el capítulo 8. Entonces Salomón reunió, dice, ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer, ¿qué? El arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, la cual es Sion. O sea, estaba en la ciudad de David, estaba en Jerusalén también, pero había que llevarlo al templo. Cuando habla de esto, hermanos, nos está hablando de la consagración del templo, y que ilustra el templo al igual que el creyente. El templo es igual que un cristiano, igual que el creyente. Se componía de 3 partes: el atrio, que representa lo que es externo y visible y que corresponde al cuerpo. Siempre hemos mencionado, ¿verdad?, que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, que el atrio representa precisamente el cuerpo. El lugar santo, donde apela a las más sagradas emociones que corresponden al alma. ¿Ven? Aquí está bien claro, hermanos. Y el lugar santísimo, el lugar de comunión con Dios. ¿Está escuchando? Ese es el lugar santísimo, el lugar de comunión con Dios, que corresponde al espíritu del hombre. Entre todos los utensilios, era todo esto lo que representaba exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso los sacerdotes que llevaron el arca, dice, al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo, ellos estaban entronizando a Cristo en el cuerpo con sus fuerzas y apetitos, en el alma y los deseos del corazón. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. ¿Cuándo es el mes séptimo? Octubre, más o menos, para el pueblo de Israel. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. O sea, ya tomaron lo que había en el tabernáculo y también llevaron al templo. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas, bueyes, que por la multitud no se podía contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el altar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. El arca ya tenía 2 querubines que estaban así de esa forma, ¿verdad? Pero había otros querubines que habían construido. Esos querubines eran unos querubines altos, ¿no? Y sacaron, dice, las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que están delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, así quedaron hasta hoy.
En el arca ninguna cosa había, sino que había, dice, las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Aquí no se menciona la vara de Aarón y tampoco se menciona el maná, ¿no? Pero dice que solamente, ninguna cosa había, solamente las tablas de la ley. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. O sea, la presencia del Señor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Qué interesante, ¿verdad? Ya a partir del versículo 12 es un sermón que hace Salomón. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, o sea, en el templo, que decir, no que está en un lugar oscuro, no, en el templo. Yo he edificado casa por morada para ti, dice, sitio en que tú habites para siempre, dice a Dios, refiriéndose a Jehová. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea Jehová Dios. Esa es la palabra que tenemos que decir. Jehová Dios sea bendecido, bendito de Israel, que habló a David mi padre, dice, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí, dice, a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa en mi nombre, bien has hecho. Pero tú no vas a edificar la casa, le había dicho eso a David, ¿verdad? Sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Hasta ahí, versículo 21 del capítulo 8, ¿verdad? Luego ya dice, hay una oración dedicatoria pronunciada por Salomón, una conversación con Dios, como Salomón le habla a Dios y le dice, ¿no? Le dice unas palabras muy específicas en agradecimiento por el templo que ha sido construido. Bueno, vamos a quedar aquí porque nuestro tiempo se agota. Estaremos en nuestro próximo programa el día de mañana, estaremos en la misma hora, por favor. Esté atento, vamos a estar continuando viendo estos pasajes. Pero espero que usted comprenda, usted vea de que Dios quiere un lugar especial para que le honremos y le adoremos. Y ese lugar para nosotros hoy en día es la congregación que Dios nos ha provisto. El lugar que tenemos para honrar y para adorar a Dios. Nosotros no presentamos bueyes, ovejas, machos, cabríos, nada, ¿no? Sino que nosotros, dice, en Romanos dice, ¿no? Que nos presentemos como un culto racional, un culto a Dios, nuestros propios cuerpos, para honrarle a Dios. Nosotros somos esa ofrenda a Dios. Cada vez que nos reunimos, cada vez que le alabamos, le bendecimos a Dios, nos presentamos de esa manera. Ya vamos a estar continuando, ya vamos a estar hablando. Bueno, no he hecho tanto énfasis en decirle, digamos, mire, así había sido, tiene estas, porque eso era del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había hecho eso, había construido, Salomón había edificado, había preparado, había hecho así con Hiram, inclusive las molduras, todos los arreglos necesarios, las edificaciones de los pórticos y de todo el lugar, inclusive el santuario, dice, edificó la casa en el bosque y todo eso, ¿verdad?
Entonces nosotros solamente comprendemos y decimos, Señor, tu palabra es bien claro en decirnos lo que dice en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Ujú. ¿Qué dice en Romanos? A ver, vamos a ver qué dice. Romanos 12, ¿no? Asimismo, hermanos, os ruego que presentéis, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro culto, hermano. Oh, Señor. Nosotros somos una ofrenda delante de Dios. Por eso cada vez que usted vaya a la casa de Dios, preséntese de la mejor manera. Señor, Preséntese habiendo confesado sus faltas, habiendo dicho a Dios, Señor, perdóname. Hoy vine para honrarte, Señor, y quiero presentarme delante de ti como una ofrenda agradable a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a agradecerle a Dios por ese tiempo que Dios nos ha permitido tener y vamos a estar continuando a partir del versículo 22 del capítulo 8 en nuestro próximo programa. Amén. Padre bendito, Señor, queremos darte Señor, gracias a ti. gracias, Padre. Queremos honrarte, Señor, porque tú eres bueno. Señor, tú eres bueno en hacernos ver estos pasajes, Señor, en mostrarnos la importancia Amén, de Señor. tener un lugar especial para ti. Sí, Ese lugar especial, Señor, la iglesia se reúne en la congregación. gracias, Señor. Los miembros, cada ovejita, cada siervo, Señor, te honra a ti, Señor Dios mío, con su vida delante de Sí, ti. Señor. Por eso te alabamos, honramos, te adoramos, te bendecimos, Gloria escuchamos a tu Dios, palabra. Señor. Señor Dios bendito, en el Señor, nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, alabado sea tu santo nombre. glorificado sea el Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Y amén. Amén, Señor. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión.